Bien, vamos a tratar de entender qué ha pasado con esta que se llama golpe de Estado, torpedo institucional, como quieran, para poder entender y qué se puede hacer. Y está justamente con nosotros Gonzalo García Núñez, eres miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y fue expresidente del Consejo. Y lo bueno es que no es abogado, es ingeniero, así que de repente nos permite entender mejor lo que ha pasado. Gonzalo, gracias por venir, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa. ¿Cómo define un ingeniero lo que ha pasado acá? ¿Un golpe de Estado institucional, torpedo? ¿Cómo le llamamos? Se cayó la estructura. Se cayó, eso está mejor, ahí está. ¿Qué ha pasado? Se trata de una infracción constitucional del Tribunal Constitucional en el sentido que nombra a un recurrente como juez, como fiscal en este caso, contrariando el artículo 154 de la Constitución, el artículo 150, que dice que la entidad encargada de nombrar jueces y fiscales es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y le ves algún argumento jalado de algún lado que pueda justificar que el tribunal no usurpe, sino que se tome prestado esta función por alguna razón extraña? Ninguno. Y adicionalmente se ha metido con la Junta de Fiscales Supremos, ha entrado como un elefante en una cristalería, ha ¿cómo decirlo? Desnombrado, vamos a llamar así, claro, a dos fiscales superiores, supremos, que habían sido designados, nombrados entre otros concursos, en otras circunstancias que no tienen nada que ver directamente con esto. Además, procedieron a reincorporarlos en el párrafo siguiente de su resolución. Primero la desnombraron, la sacaron, colocaron a su designado y luego plantean la reincorporación de las personas que han sido desnombradas. Le dice al Poder Ejecutivo, le dice al Ministro de Economía, Castilla, le dice, señor, cree además una plaza presupuestal. O sea, que también usurpa funciones del otro lado. Del otro lado. O sea, del Ejecutivo, Dios mío. Y la Junta de Fiscales, que era de 5, que se ha hablado tanto por la elección de Carlos Ramos, pasa a ser una Junta de 6, con el que acaban de designar del modo curioso. Como van a reincorporar a 2, 7 y 8, y como anuncian de que van a reincorporar o incorporar a otro candidato, tendríamos una junta de 9. Entonces, esto se acaba de enterar hoy día el fiscal supremo de la Nación, el señor Peláez, que acaba de tomar conocimiento que con esta resolución su organismo que él preside de 5 pasa a ser 8 o 9, dependiendo pues el AN de esos 3. En realidad son 3, claro, magistrados. Así que han hecho una serie de situaciones que inclusive vamos a señalarlas porque es importante. Nos amenazan de una serie de medidas si no cumplimos lo que es su mandato. Así. Muy bien. Y hablan de que estamos incursos en lo que dice en el inciso 30 y 33 de su resolución. Tú abres la resolución, llegas al 30, 31, y ahí termina la resolución. Así. ¿Sí? Entonces no hay la supuesto 33, con lo cual nos exhortan, que se han olvidado inclusive de un párrafo, los cuales en la parte resolutiva señalan... ¿Y por qué ocurre eso? ¿Que están mal en matemáticas o porque hay alguien motivando estas resoluciones? Sí. Cuando uno los lee... ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Yo creo que hay una operación sobre la Junta de Fiscales. ¿Quieren controlar eso? Me parece clarito. ¿Y para qué quieren controlar las juntas fiscales? Porque es un organismo pues, central, es el órgano que vela por la legalidad de los actos del Estado y de la sociedad, porque es el órgano que denuncia y acusa. ¿Pero quién quiere controlarlo? Porque el tribunal ya están de salida de hace 3 años, en verdad, ¿no? Eso están más agarrados y no salen. Por eso, el tribunal está sirviendo a un propósito, en mi opinión, que es crear una condición en la Fiscalía que evite probablemente que se denuncien algunas cosas. Exactamente. O que se acusen de otras, o que se olviden pacíficamente, claro, de terceras. Entonces, creo que es el... Si esto fuera un documental o una película, se llamaría Asumare. Y hay pues situaciones que felizmente, como aquí se ha precisado y como bien lo ha señalado Pablo Talavera, estamos ante, afortunadamente, una cierta reacción institucional. El presidente del tribunal, que no forma parte pues, de este aquelarre creado por estos 3 magistrados del tribunal, ha dicho que su punto de vista es distinto. No lo ha adelantado porque
él considera que necesita... ¿Y ustedes han presentado qué cosa ante quién? Ya se presentó el recurso de nulidad, lo llaman técnicamente reposición, Sí. ante el propio organismo. Ya lo presentamos. O sea, que lo que busca de manera simple es anular este esperpento jurídico que ha creado el tribunal. Por la vía de la propia norma constitucional. Hemos presentado una segunda cuestión de orden de una denuncia de naturaleza constitucional, una infracción que es clarísima, y esta se la hemos presentado a quien corresponde, que es el Parlamento. Una tercera denuncia de naturaleza penal, quiere decir, acá hay un delito de usurpación de funciones. Cuando yo me meto a hacer cosas a las cuales no tengo mandato y no tengo autorización, en este caso constitucional, entonces estoy metiéndome a hacer cosas que son ilegales en los hechos mismos. Esta denuncia de carácter penal se ha también anunciado y se presentará seguramente en la barra de los tribunales en la Fiscalía de la Nación el día lunes. Adicionalmente, algunos consejeros, mi caso, como yo he sido elegido por 104.000 profesionales universitarios, tengo un derecho de representación social, de sociedad civil, y quiero ejercerlo porque creo que he sido afectado en la instancia que me corresponde, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los cuales pedí una entrevista a sus integrantes, uno de sus integrantes, para ver cuál es el canal al cual es extender mi denuncia ante la Corte, o creo afectado un derecho fundamental. ¿Por qué es tan grave todo esto que está pasando? Es un golpe de Estado. Es lo que la Constitución es muy precisa, de que hay una sola institución que nombra quien extiende los títulos a los señores magistrados. Y entonces imagínense que ahora le encargan a un juez de ejecución constitucional, un juez, digamos, de un nivel 2, 3, para que le extiende el título a nombre de la nación a la persona que ellos están designando. Si abrimos la compuerta, vamos a encontrarnos con cientos, miles probablemente de ciudadanos para ser jueces y fiscales le pedirán al tribunal que ellos extiendan los títulos y designen con los mecanismos que además desconocemos cuáles serán. Esto es totalmente contrario a lo que es no solamente el mandato, el imperativo, sino a la razonabilidad de la decisión. Entonces, aquí hay fuerzas muy poderosas que han entrado en juego y que creo que hay que pararlas en seco. Si, como dice el magistrado Álvarez, se trata de mafias, con mayor razón. Entonces vamos a... Álvarez es uno de los que ha votado. Que ha votado a favor. A favor. A favor. Y entonces encontramos que él denuncia la existencia de mafias. Muy bien. Entonces aclaremos. ¿Cómo así? A ver, bueno, explícanos a qué mafias alude Álvarez. Como se ha visto hoy día en Exitosa, en una radio, una broadcaster, Rosa María Palacios, ha hecho una muy detallada denuncia sobre cómo han querido interferir, presionar y tratar de hacer llegar a uno de los candidatos al cargo de fiscal supremo. Hay también otras de naturaleza económica, de naturaleza política. Preguntado por eso, el señor Álvarez dijo que además había, en su opinión, mafias. ¿Ah, sí? Y que había una contienda entre mafias. Esto creo que el país entero está esperando que el señor Álvarez nos dé todos los elementos para inmediatamente pasar por la vía que corresponde, que es la vía judicial, para esclarecer cuáles son, quiénes son, si son los de Ancash, si son otras mafias, si son algunos vinculados a intereses de explotación de recursos naturales. ¿Qué mafias serán? ¿Serán los Oroyanas? ¿Serán...? En fin, esto es muy importante, ya que si un integrante del Tribunal Constitucional señala que ellos están nombrando a un magistrado porque ellos entienden que hay mafias, entonces yo creo que es el momento que nos lo diga a todos, a toda la sociedad peruana, en el Parlamento, donde seguramente será convocado para que así lo explique. ¿Y cuán grave es esta descomposición que está ocurriendo? No sé si lo ves así, pero cuando uno ve lo que pasa en los transportistas que no cumplen las normas, en la minería y la tala ilegal que hacen lo que quieren, en la construcción civil donde hay mafias que matan, que extorsionan, sí. Y lo que vemos en el gobierno regional es lo de Ancash, pero lo de Ancash ocurre en Tumbes y en Madre de Dios y allá y acá y allá. Acá hay una descomposición social y eso lo que requiere es algo arriba que te santifique. Y eso es lo que parecería que está ocurriendo en instituciones fundamentales
como el tribunal, como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Hay una exacerbación, el caso de Ezequiel Nolasco, asesinado en Ancash, de la crisis institucional que es evidentemente una pugna entre dos tipos de modos de intervenir en la economía, en la sociedad, en la vida cotidiana, dos formas que están en contradicción. Y por eso las instituciones están que crujen, porque el laissez-aller, el dejar hacer, el dejar pasar, es una de las modalidades como se ejerce la violencia. Bueno, pues eso funcionará para la parte económica, con regulaciones, pero en la parte institucional, para que eso funcione justamente, se requiere un Estado que tiene instituciones que hace cumplir las leyes, las normas. Que no puede con el transporte, que no puede con la regulación de la violencia cotidiana, que no puede con el robo, el hurto, entonces hay evidentemente una lucha entre un Estado insuficiente y una sociedad que cruje por todos los bordes, que se desborda, repitiendo la palabra, y que no tiene modos convivenciales de regulación. Por eso creo que esta decisión de que el propio Tribunal Constitucional se permita salirse de la Constitución para ejercer un poder por una circunstancia fortuita es gravísimo. Muy grave. Para el devenir político e institucional del país. Yo creo que el Congreso debe tomar medidas inmediatas, urgentes, y los sectores democráticos una fuerte movilización mediática, informativa y donde corresponda para que esto tome un rumbo distinto al que hasta ahora estamos observando. ¿Confías que puedan salir cosas buenas la próxima semana o ves esto con rumbo de colisión mayor? Yo creo que todavía hay una circunstancia de colisión. Yo creo que hay que estar muy atentos a lo que venga. Estamos presentando los recursos. De repente nombran al otro. Es lo más probable que una actitud que podría ser de una... Pero mira, yo tengo alguna esperanza en el sentido siguiente. Uno, el presidente del tribunal. Hoy he escuchado... Me parece un caballero y es alguien que por eso alguien que le da tono moral a eso y que hace notar los problemas. Un segundo aporte es el señor Fernando Cay, independientemente de cómo lo ha expresado, no puede coincidir o no, pero él ha dicho que tiene una posición sobre el tema, que es también integrante del tribunal. Tercero, el magistrado Vergara Gotelli, en una resolución, dijo específicamente que esta persona que ha recurrido y que crea las circunstancias no es una persona que reúna los requisitos, según él, para poder acceder a esa plaza. Son 3 votos. Y hay 3 al otro lado. Entonces... algo puede ocurrir. Algo puede ocurrir. Pero el problema sigue estando ahí. Se salvará esto por el roche, pero ¿cuántas cosas pasan cotidianamente? Ya deberían haber renovado. Claro, pues. Gonzalo, muchas gracias por venir, porque creo que son cosas bien importantes que están pasando en el país y hay que al menos gritarlas. Sí, Augusto, gracias. Bien, ha sido Gonzalo García Núñez, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos con Gladys, una pausa, y venimos con Gladys Tuesta para conversar de estos problemas de otra perspectiva, y luego venimos con Marcos Cifuentes para conversar de cómo el Perú consiguió 50.000 kilómetros cuadrados de mar hace un par de meses. Ya venimos.